Así que le invito a que oremos a nuestro Dios para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Querido y amado Dios, que moras en las alturas de los cielos, donde ángeles, querubines y serafines, Señor, te dan gloria y honor, porque solamente tú lo mereces, Señor. Aquí, en este lugar, en tu iglesia La Paz, un grupo de hermanos, Señor, nos hemos reunido en este lugar porque también queremos adorarte junto con los ángeles en tu día santo. Así, Señor, te pido que tú te pases por este lugar, de tal manera que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir que tú nos hablaste a través de tu palabra, y sobre todo, Señor, que esta palabra puedan caer en lo más profundo de nuestro corazón y lo pongamos en la práctica. Amén. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Les invito a que vayamos a nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, comenzando en el verso 19. San Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar, llenos de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue ¿qué? Sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en ¿qué? En tormento. Dice aquí, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado. Escuchen bien. En esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, hay un gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que están de este lado de aquí no pueden pasar para allá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre Abraham, que lo envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le respondió y le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Que Dios bendiga y añada bendición a los que escuchan la palabra de Dios. Ustedes saben que nosotros, como adventistas del séptimo día, no creemos en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos que el ser humano está compuesto de 2 cosas. Número 1, de cuerpo o de polvo de la tierra, y el aliento de vida o el soplo o el neshamat o el ruach, que esa es la palabra que se usa en el idioma original, que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Nosotros no creemos que tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Eso lo creen otras denominaciones, ¿verdad? Ya hemos estudiado en otro tema de que Dios dice claramente en su palabra que los muertos nada saben, ¿verdad? Eso está en Eclesiastés, lo vamos a leer más adelante. Simplemente le estoy dando un preámbulo de lo que nosotros como adventistas creemos basado en la palabra de Dios. Pero en esta historia que acabamos de leer, menciona un lugar de tormento, menciona llama, en otras traducciones se menciona el infierno, y aparentemente la historia nos da a entender de que sí existe un infierno, de que si usted no se arrepiente, usted va a ser lanzado en ese lugar y será atormentado día y noche sin cesar. Eso es lo que aparentemente la historia nos dice. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana, si es una historia real o es simplemente una parábola, una metáfora o una comparación dicha por el Maestro Cristo Jesús. Ahora, algunas personas piensan
que esto es una historia real y no es una parábola. Ellos dicen que es real porque los personajes que se mencionan en la Biblia son personajes, o se le da un nombre a esa persona, como Lázaro, Abraham y Moisés. Ellos dicen que porque hay un nombre propio en esta parábola mencionado Abraham, Lázaro y Moisés, no puede ser una parábola sino un hecho real. Además de esto, ellos dicen, los hermanos de otras denominaciones, dicen que no puede ser una parábola porque en los subtítulos que se le ponen a los pasajes bíblicos se mencionan parábola del sembrador, parábola de la oveja perdida, pero en esta historia simplemente dice el rico y Lázaro. Es decir, que ellos entienden que porque los subtítulos no dicen parábola tal, ellos dicen que en esta historia es real porque no se utilizan. Pero esa pregunta es fácil de contestar y rápido. Sencillamente, cuando nosotros estudiamos el idioma griego o el hebreo, en ninguno de los pasajes bíblicos se mencionan los subtítulos. Los subtítulos fueron los traductores de la Biblia que le pusieron para que el lector pueda ver de qué se habla tal tema. ¿Me expliqué? Por ejemplo, aunque diga parábola del sembrador, en el original griego no aparece que dice esa frase, sino los traductores, para que usted sepa que el autor de tal libro va a hablar de la parábola del sembrador, él le puso como subtítulo parábola del sembrador, o parábola de la cena, o parábola del hijo pródigo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, iglesia? Perfecto, lo veo como muy callado y muy tímido. No sé si es concentrado que están, pero me gusta que nos pongamos en esto. Ahora bien, mis hermanos, vamos a ver entonces y a responder esta parábola, si es una parábola o era un hecho real. Pero déjeme darle primero el contexto cultural que se presentaba en esa época. Porque tenemos que ver el ámbito espiritual, las escrituras, pero también la cultura de ese lugar o de ese entorno que se hacía o que se frecuentaba en ese lugar, de qué se trataba. 5 siglos antes, escúchenme, 5 siglos antes de aparecer Jesús, el Mesías, 5 siglos antes, estamos hablando del Antiguo Testamento, o en el periodo intertestamentario, que es donde va Malaquías hasta aparecer Jesús o aparecer Mateo, se perdieron unos años de escritura que no aparecen. O sea, eso no hubo profecía porque no hubo profeta en ese tiempo. Pero en ese tiempo, en el 470 antes de Cristo, había un filósofo griego que ustedes conocen llamado Aristóteles. Y este hombre, Aristóteles, que era un filósofo griego, mencioné a Aristóteles, pero estoy hablando de Sócrates. Sócrates era un maestro de filosofía de aquellos tiempos, que era maestro de Platón. Usted ha escuchado también mencionado en la historia a Platón, ¿verdad? Y Platón era un discípulo entonces de Aristóteles. Esos eran los 3 grandes pensadores, las 3 mentes maestras de aquellos tiempos. Estaba primero Sócrates, luego estaba Platón y por último estaba Aristóteles. Ahora, estos grandes pensadores pensaban ellos en su filosofía que la persona estaba compuesta por un alma, por un espíritu y por un cuerpo. Y ellos entendían y en sus libros decían que una persona al morir no moría, sino que su espíritu o su alma iba al cielo. Y esa atmósfera cultural y filosófica de ellos, el pueblo social, la cultura lo abarcó y entendía eso. Dicho sea de paso, vamos a ver nosotros más adelante que no solamente ellos creían ese asunto de la inmortalidad del alma, según los filósofos, sino que también en el mundo espiritual o en los judíos que tenían la verdad, que tenían la palabra de Dios, también se había infiltrado esa mala doctrina. No nos vamos a ir muy lejos, mis hermanos. Podemos ver hoy en día, ¿qué creen las personas? Estamos leyendo la lección de la semana. Estamos hablando que las personas cuando mueren dicen, hay paz a su alma, o que Dios los tenga en gloria, ¿verdad que sí? O que yo tengo un familiar que me cuida desde lejos. Eso es lo que está gravitando todavía en nuestro tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Amén. Lo veo como muy callado. Respóndame, por favor. Entonces, mis hermanos, esa cultura griega filosófica de aquellos tiempos todavía en estos tiempos permanece. Ahora bien, en aquellos tiempos había un grupo
religiosos judíos llamados los saduceos. Usted lo ha escuchado hablar en la Biblia. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos creían que la persona al morir no resucitaba. Vamos a ir a Hechos, y voy a hacer un poquito rápido, mis hermanos, para avanzar, porque el tiempo sé que apremia. En Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17 y el verso 32, Hechos capítulo 17, verso 32, dice lo siguiente. Hablando aquí de los saduceos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. O sea, los saduceos aquí se están enfrentando a Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo está presentando que Jesús había muerto y que había resucitado. Y los saduceos burlándose de él. No, yo te voy a escuchar en otro tiempo, porque nosotros no creemos en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Y ese era el mensaje de aquellos tiempos, donde se estaba divulgando dentro del grupo cristiano los saduceos. Pero también había otra secta judía llamada los fariseos. Y estos fariseos sí creían en la inmortalidad del alma. Ellos creían que la persona al morir no moría, sino que su alma iba al cielo. Ellos creían esto. Bueno, dicho sea de paso, habían diferentes sectas en aquellos lugares. Por ejemplo, estaban los saduceos, estaban los fariseos, los saduceos, los exenios estaban, y los celotes. Dicho sea de paso, Pedro pertenecía a los celotes. Y habían otras denominaciones en aquellos tiempos. Lo cierto es, mis hermanos, que los fariseos, que era un grupo religioso también judío, que conocían la escritura, se habían mezclado con lo social, con lo cultural, y habían adaptado también la filosofía griega de Platón y ese grupo de personas que enseñaba la inmortalidad del alma. Vamos a ir a Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23 y el verso 8. Hechos capítulo 23 y el verso 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Vean claramente que los saduceos no creían en la resurrección. Claro lo dice la palabra de Dios. Ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirmaban que sí existen. Es decir, ellos creían que había una resurrección, pero ellos creían que la persona al morir no moría, sino que su alma iba al cielo. Eso era lo que ellos creían. Hermano, la costumbre o la cultura era tan impresionante en aquellos tiempos que hasta los mismos discípulos de Jesús estaban mezclados con esta falsa doctrina. Y ustedes me dicen: hermano, ¿cómo es posible que los discípulos creían también en la inmortalidad del alma? O ellos tenían la duda, aunque conocían la palabra de Dios, tenían su duda. Bueno, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14 y el verso 26. San Mateo capítulo 14 y el verso 26. Dice la palabra de Dios: los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, aquí está hablando cuando Jesús caminó sobre el mar, dice, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron y tenían ¿qué? Miedo. Cuando Jesús caminó por el mar, ellos los vieron a Jesús que iba caminando, y en vez de alegrarse que era Jesús, dijeron: esto es un fantasma, esto es un muerto que me salió, y temblaban del pánico que tenían. ¿Creían los discípulos en la inmortalidad del alma? Claro que sí. Ellos se habían mezclado con esta falsa doctrina. Ahora bien, ¿cómo nosotros hasta este momento podemos comprender y saber que esto es una parábola, la historia de rico y Lázaro, y no es una historia real? Vamos a hablar de algunas evidencias bíblicas para que usted pueda entender el por qué no era una historia real, sino que es una parábola. Número 1, la Biblia es clara. Escuchen bien, la Biblia es clara cuando dicen en Eclesiastés capítulo 9, lo vamos a leer ahora, verso 4, que los muertos nada saben. Vamos allí. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, verso 4 en adelante. Eclesiastés capítulo 9. A veces se me pide este libro de Eclesiastés porque es tan pequeño. Está después de Salmo, ¿verdad? Me pasa a mí también. Después de los Proverbios. Ok.
Okay. Eclesiastés capítulo 9, verso 4 dice lo siguiente: hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cuántos de ustedes están vivos aquí? Amén. Déjeme decirle que hay esperanza para usted. Eso que dice la palabra, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Dice algo más: porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tiene más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perece su amor, su odio y su envidia, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia es clara y contundente cuando dice que los muertos nada saben. La persona cuando muere simplemente va al sepulcro, dice la palabra del Señor, y allí usted está en un estado inconsciente. Dicho sea de paso, el mismo Jesús relaciona la muerte como un sueño, ¿verdad que sí? El mismo Jesús habla a nuestro amigo Lázaro que duerme, mas yo voy a ¿qué? A despertarlo. También en el Salmo 146, versos 3 y 4, dicen allí que perecen los pensamientos de la persona al morir. Es decir, cuando usted muere, cuando usted se acuesta en una cama a las 9, a las 10 de la noche, y al otro día usted se levanta a las 5, a las 6 de la mañana, usted dice, yo estoy vivo. Pasó un tiempo de unas cuantas horas, pero yo sé que estoy vivo. Yo sé que me acosté anoche, no supe más de mí, y al otro día estoy vivo. Simplemente eso es lo que enseña la palabra de Dios. Creo que con esos textos podemos nosotros notar, ¿verdad?, claramente que los muertos nada saben. Incluso podemos leer Ezequiel capítulo 20, verso 12 también, y el 34, que dice allí que claramente el que pecare, el alma que pecare, que dicho sea de paso, la palabra alma es nefesh en hebreo, que significa persona viva o ser humano vivo. Es decir, que la persona que peca, esa que va a morir. Eso es lo que dice Ezequiel 20:20. Entonces, con esta evidencia podemos nosotros notar, mis hermanos, que los muertos nada saben y simplemente están en el sepulcro. Ahora, tenemos que notar otra parte importante. ¿A quién fue dirigida esta parábola o esta historia que Jesús dice? ¿A quién fue que Jesús le dijo esta historia? Bueno, si nosotros leemos el contexto bíblico, claro está, si nosotros leemos el mismo capítulo 16, que es la historia que estamos analizando, pero ahora leemos el verso 14 de la misma historia, nos dice a quién fue que Jesús dirigió esta parábola. Dice el verso 14, estoy en San Lucas capítulo 16, verso 14. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Es decir, que Jesús dirigió esta parábola ¿a quién? A los fariseos, que ellos creían en la inmortalidad del alma, y por eso ahora Jesús le plantea esta historia o esta parábola para que ellos pudieran entender el mensaje. Perfecto. Ahora, aunque esta parábola no comienza como Jesús comenzaba otras parábolas, no podemos pensar que no sea una parábola. Porque, por ejemplo, Jesús, la mayoría de parábolas que mencionó, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús decía o comenzaba con la frase diciendo: el reino de Dios es semejante a... ¿Verdad que sí? El reino de Dios es tal cosa. Así era que Jesús empezaba la parábola. Pero esta forma de Jesús presentar esa parábola no siempre la usaba, sino que Jesús también introducía las parábolas de otra manera. Por ejemplo, la misma historia que estamos analizando en Lucas capítulo 16, verso 19, dice lo siguiente. Dice el verso 19: había un hombre rico que vestía púrpura. Es decir, Jesús ahora comienza esta parábola con la frase había un hombre. ¿Me doy a entender? Había un hombre, o sea, no está diciendo el reino es semejante, sino está diciendo había un hombre, ¿verdad?, rico, que vestía púrpura. Otro ejemplo que podemos notar nosotros es ahí mismo, en la misma palabra que estamos analizando. En el capítulo 16, verso 1, se habla de la parábola del mayordomo infiel. Nadie que no sea cristiano, nadie
contradice que esto sea una parábola. O sea, todo el mundo sabe que en el capítulo 16, verso 1, está la parábola del mayordomo infiel. Todo el mundo reconoce eso. Sin embargo, escuchen bien cómo comienza Jesús esta parábola. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía que un mayordomo. ¿Cómo comienza Jesús? Con la palabra había una vez. Notemos que en la parábola que estamos analizando, Jesús comienza, había un hombre que vestía púrpura, y aquí dice, había un hombre rico que tenía que un mayordomo infiel. Es decir, que Jesús también está hablando de la misma forma. ¿Me doy a entender? Sí. Yo a veces explico mucho, pero es que yo quiero que ustedes me entiendan lo más que ustedes puedan y que me digan por lo menos que están entendiendo. O sea, Jesús está hablando de la misma manera. En parábola. También ahí mismo, en el verso capítulo 15, verso 11, hablando de la parábola del hijo pródigo. Oigan cómo comienza Jesús hablando de la parábola del hijo pródigo, que todo el mundo sabe que es una parábola. Dice allí, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la herencia que me toca. ¿Cómo comienza Jesús? Había un hombre, igual como comienza, había un hombre rico que vestía púrpura. Ya para terminar, porque creo que están claros con esa expresión, en Lucas 14, 16 y en Mateo 21, 28, también Jesús comienza con la expresión había un hombre. Es decir, que por esta parte o este punto podemos nosotros notar también y decir que era una parábola. ¿Verdad que sí? Bien. Ahora, yo le voy a decir algo. Muchas personas dicen, no, porque eso es un nombre propio que Jesús usa, porque menciona a Lázaro, menciona a Moisés, y que no es posible que en los nombres propios pueda ser una parábola. Vimos que Abraham había muerto, Moisés había muerto, y dice que este Lázaro que estamos analizando había muerto, porque dice la historia que habían muerto los dos. Uno fue al cielo y el otro fue al lugar de tormento, pero había muerto. ¿Verdad que sí? Supimos por la Biblia que Eclesiastés 9, 4 al 7 nos dice que los muertos nada saben, ¿verdad? Pero hay algo interesante. Hay algo interesante con esto, porque en el Antiguo Testamento hay por lo menos 6 parábolas también. O sea, la parábola no viene del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habían diferentes parábolas que no se mencionaban que era una parábola, pero sí era una parábola. ¿Ustedes recuerdan cuando Natán reprendió a David? La comparación que Natán le dijo a David, de que había un hombre que tenía la vaquita, creo que era, algo así, la oveja. ¿Usted recuerda? Eso fue una parábola. Fue en parábola que le habló. Pero en Jueces, vamos a ir a Jueces. Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. Verso 8, vamos a ver otra parábola que se menciona aquí, que no dice que es una parábola, pero sí vamos a ver que es una parábola. Jueces capítulo 9, verso 8 dice, fueron una vez los árboles a elegirse un rey. ¿Quiénes fueron a reelegirse? ¿A reelegir un rey? Los árboles. Una pregunta, ¿los árboles hablan? No. Ya podemos ver que es una parábola. ¿Verdad que sí? Dice algo más. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles. Aquí vemos nosotros una disputa entre los árboles para reelegir un rey. Y esto es una parábola. Entonces podemos nosotros notar que la historia de Rico y Lázaro es una parábola, porque nosotros sabemos que los árboles no hablan y los muertos tampoco hablan. Entonces podemos decir nosotros por ese punto que es una parábola, porque ni los muertos hablan ni los árboles pueden tampoco hablar. Podemos ver varios detalles, mis hermanos, de esta parábola si lo tomamos de forma literal, que contradice la misma Biblia. Ustedes escucharon la historia de Rico y Lázaro, ¿verdad que sí? Que había un hombre que vestía púrpura y había un tormento y esas cosas. Si nosotros tomamos algunas partes de lo que se menciona en esta historia como literal, entonces contradice la Biblia. Y yo creo que todos sabemos que la Biblia no se contradice, porque es palabra de Dios. Es posiblemente que yo tenga una falsa interpretación de algún texto, pero la Biblia en otro texto me va a aclarar eso que se dice, ¿sí o no? Amén. Amén. Perfecto, mis hermanos. Entonces, nosotros vemos aquí que Lázaro, que era el bueno, el mendigo que se había ido al cielo, y vemos que el rico, que era el malo, por así decirlo, dice que se comunicaba ¿con quién? Uno con otro, Lázaro con el rico y Abraham.
Mis hermanos, si nos ponemos nosotros a notar esta parte y la tomamos literal, nos quiere decir esta parte que el cielo y el infierno están tan cerca que se puede ver de un lugar a otro. Yo te pregunto a ti, querido hermano, si yo estoy en el cielo, en el paraíso, en la gloria con Dios, y mi hija o mis hijos que tanto quiero, mi esposa o algunos de ustedes que también amo, están en el infierno, Dios lo libre, que eso no va a pasar, Dios mediante. ¿Ustedes creen que yo en el cielo sería feliz viendo a mi hermanito, a mi hija o a mi esposa o a mis padres quemándose en el infierno y clamando misericordia? ¿Yo estaría feliz en el cielo? No. Claro que no, mis hermanos. No sería feliz. Entonces, ¿para qué yo quiero ir al cielo si voy a vivir una vida triste, viendo a mis familiares, mis seres queridos, mis amigos quemándose en el infierno? No podemos tomar esta historia o esta parábola como algo real, porque contradice la justicia y la misericordia de Dios. Lázaro también dice la Biblia que tenía dedo. ¿Qué tenía Lázaro? Dedo, porque dice, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo, ¿verdad? Y me moje la lengua para refrescarme. Entonces, mis hermanos, dice que tenía dedo, tenía lengua y tenía ojos, ¿verdad que sí? Al parecer, cuando ellos murieron no perdieron la parte física. Pero contradice la palabra de Dios, porque si ellos dicen que las personas al morir es el espíritu que va al cielo desencarnado, pues no deberían tener cosas físicas, ¿verdad que si no pudieran tener cosas físicas que puedan tomar algo o algo así, o necesitar algo? Entonces, eso también contradice la Biblia, porque en Lucas capítulo 24, verso 39, solamente voy a dar la referencia, usted lo puede buscar después. Lucas capítulo 24, verso 39, cuando Jesús resucitó, alguien hablado ahorita del discípulo que le quiso entrar el dedo. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Tomás, ¿verdad que sí? Cuando Tomás no creía que ese era Jesús que había resucitado, que Jesús dijo, mirad que yo mismo soy, que un espíritu ni tiene que hueso ni carne. Es decir, que un espíritu, según Jesús lo presentaba, era una persona desencarnada. O sea, Jesús le está aplicando a ellos la misma teoría que ellos tenían de la inmortalidad del alma, y usa esta referencia para decir que un espíritu no tiene ni alma ni cuerpo, ¿verdad? Entonces, si este Lázaro está necesitando, si este rico está necesitando aquí de agua, ¿verdad que sí? Está diciendo que no era un espíritu, sino que era una persona viva. Y él dice que murió. Entonces contradice totalmente lo que dice la historia. Otro punto más, punto número 3. ¿Cómo puede pasar una gota de agua por el fuego sin desvanecerse? Usted ve que es ilógico. ¿Cómo es posible que ahora Lázaro tome un chin de agua, una gotica, y la lleve por el fuego, ¿verdad que sí? Para pasársela al rico que está atormentado. No es posible, mis hermanos, que lo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque inmediatamente se iba a secar. No solamente eso, ¿cómo es posible que una gota de agua pueda saciar la sed que él podía tener en ese lugar de tormento? ¿Usted cree que con una gotica de agua podía saciar la sed que tenía? No. Es ilógico pensar que es algo literal. La Biblia dice que murió el rico y que Lázaro, ¿verdad que sí? Sin embargo, dice que ni el rico ni Lázaro se arrepintieron. Simplemente dice que uno fue llevado al cielo y el otro al infierno, por así ponerlo, como lo presentan en otra iglesia. Entonces, mis hermanos, lo que la Biblia está diciendo, si tomamos esta parte literal, es que una persona por ser pobre se va a salvar y una persona rica por ser rico se va a perder, si lo tomáramos literal. Y la Biblia dice claramente que aunque usted sea rico, aunque usted sea el más millonario del mundo, si usted se arrepiente y busca a Cristo, usted se va a salvar. Amén. Y si usted es un pobre mendigo que anda en la calle, si usted no busca a Cristo, se va a perder. O sea, todos nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Amén. Y gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, claramente, si tomáramos esa parte literal, contradice la palabra del Señor. Otro punto más. ¿Cómo es rico? Si estaba desencarnado como un espíritu, necesita de agua. Bueno, yo se lo mencioné anteriormente, me adelanté un poco. Necesitaba algo para calmar su sed. Pero vamos a buscar en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, verso 28. San Juan capítulo 5,
y el verso 28 y el verso 29. Vamos a ver qué dice allí la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, verso 28 y verso 29. Dice allí, hablando Jesús: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron malo a la resurrección de condenación. Es decir, que Jesús le va a dar su paga a la persona, no al morir, sino en su segunda venida. O sea, la persona cuando muere no puede ir al cielo, porque la Biblia claramente dice que Jesús le va a dar su recompensa al que fue justo cuando Él venga en su segunda venida, y al malo se le va a dar su castigo en el juicio final, ya para destrucción eterna o la muerte segunda que habla el libro de Apocalipsis. Hasta aquí, ¿cómo vamos, mis hermanos? ¿Estamos entendiendo la historia? Claro que sí. ¿Están entendiendo la historia? Levanten la mano cuando están entendiendo la historia. Perfecto. Vamos a seguir, mis hermanos. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Número 7 dice: vemos que Abraham manda al rico diciéndole: tienen a Moisés y a los profetas, oigan lo que a ellos. La Biblia dice claramente que Abraham que murió y que fue sepultado. En ninguna parte de la Biblia dice que Abraham resucitó y que se fue al cielo. La Biblia no dice eso. Tampoco dice que Moisés sí fue resucitado y fue al cielo, pero en el tiempo que Moisés murió, dice la Biblia que solamente murió. En el libro de Judas 1:9 es que se menciona que hubo una resurrección de Moisés. Pero lo que quiero hablar de este texto, mis hermanos, es que Abraham manda a Lázaro, al rico, ve a donde quién, a donde Moisés, para que tú escudriñes las escrituras. Abraham no conoció a Moisés, porque hay un tiempo que Abraham había muerto primero y Moisés aparece como 100 o 200 años después. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham pueda decirle: mira, háblale a Moisés? Porque no lo conoció. ¿Entiendes? Entonces es imposible que, si él no lo conoció, que lo mandara a leer la escritura, porque no lo conocía. Entonces, vamos a ver otro punto. ¿Qué tan grande es el seno de Abraham, que toda la gente desde Adán que murió hasta el Nuevo Testamento donde aparece esta historia pudieron entrar al seno de Abraham? Dicho sea de paso, la palabra seno, usted sabe que es de este lado. Eso se refiere al pecho, por así decirlo. Bueno, en el libro de Juan y en el mismo libro de Lucas, cuando habla de Juan el apóstol, dice que se recostaba en el seno de Jesús, o sea, en el cuerpo de Jesús. Entonces, si hablamos que el seno de Abraham es literal, contradice la palabra de Dios, porque ¿cómo es posible que tantas personas puedan entrar a ese lugar? O sea, es contradictorio la palabra de Dios. En Lucas capítulo 16, en la historia que estamos analizando, vamos a notar otro punto interesante. San Lucas capítulo 16 y el verso 22 dice lo siguiente. Escúchenme qué dice aquí. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Dice que fue llevado por los ángeles cuando murieron, ¿verdad? El Lázaro, el pobre, fue llevado al seno de Abraham cuando él murió, supuestamente la historia, ¿verdad? ¿Por quién fue llevado? Por los ángeles, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso 31 dice lo siguiente. La Biblia no se contradice. Mateo 24, 31 dice: enviará, aquí está hablando de la segunda venida del Señor, de Jesús. Dice aquí: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La Biblia claramente especifica que en la segunda venida de Jesús, los ángeles de Dios son los que nos van a recoger a nosotros y nos van a llevar al cielo junto con Él. Amén. O sea, está hablando de la segunda venida, no antes. O sea, no es posible que la historia pueda decir que Lázaro fue llevado por los ángeles, porque no es posible, porque no resucitó. Él dice que había muerto. Entonces, los que van a tener la resurrección de vida para vida eterna son los que serán llevados por los ángeles hasta el cielo. Yo espero que cada uno de nosotros seamos parte de eso, ¿verdad que sí? Para que los ángeles nos recojan y nos lleven al reino de los cielos. Es decir, mis hermanos, que la escritura es clara cuando nos dice cada punto que contradice lo que los hermanos de otra iglesia o de otras denominaciones enseñan. Dice algo más.
si al morir cada persona va al cielo o al infierno, ¿para qué viene Jesús? Si usted, por ejemplo, murió y usted fue bueno, usted se entregó al Señor y va al cielo, ¿verdad que sí? Está en el paraíso cuando usted murió. Y una persona que fue malo, que no hizo la voluntad de Dios, se fue al infierno. ¿A quién viene Jesús a buscar? Porque si ya estamos en el cielo o estamos en el infierno, tenemos que nuestra sentencia, ¿sí o no? Está diciendo que usted está definido, o se perdió o se salvó. Entonces, ¿a quién viene Jesús a buscar? Si usted va a Tesalonicenses capítulo 4, dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice la Biblia? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Resucitarán primero. Es decir, que los muertos en Cristo van a resucitar ¿cuándo? En la segunda venida del Señor, no antes. Los únicos personajes en la Biblia que se mencionan que resucitaron, que se fueron al cielo sin morir, primero fue Enoc, usted lo sabe, en el capítulo 5 estuvo Elías, Moisés, porque fue un caso especial que Dios lo resucitó, aunque el capítulo 34 de Deuteronomio menciona que murió, pero en Judas 1:9 dice que el ángel de Jehová, Miguel, el arcángel Miguel, contendió con Satanás y él lo venció y le arrebató el cuerpo y lo resucitó. También los redimidos, que cuando Jesús resucitó, un grupo, una gran primicia, se fueron al cielo. Después de ahí, no hay una persona que esté, bíblicamente hablando, esté en el cielo. Solamente eso. Y nosotros que vamos para el cielo cuando Jesús venga. Solamente ese grupo. Vamos a seguir, mis hermanos, que ya estamos terminando. Cada resurrección en la Biblia nunca mencionó a un alma descendiendo del cielo. ¿Verdad que no? Por ejemplo, cuando Jesús resucitó la hija de Jairo, no dice que el espíritu o que el alma bajó del cielo y que entró en la niña y que la niña fue resucitada. No. Jesús le dijo, no, ya está durmiendo. Le dijo, Talita cumí, niña, levántate, dice la Biblia. Y dice que dice la muchacha, se levantó. Al hijo de la viuda, dice la palabra de Dios, que iba en el féretro, iba en la caja de muertos, en un lenguaje más llano. Y dice que Jesús paró el ataúd. ¿Y qué pasó con el muchacho? Lo resucitó. No dice que salió el alma y que se le entró el muchacho. No, simplemente lo despertó. Cuando usted lee también a Lázaro, el otro Lázaro, no este Lázaro, sino el otro que era amigo de Jesús, dice la Biblia que Jesús dijo, Lázaro, a ti te digo que sal fuera. No dice que Lázaro descendió del cielo o de un lugar, no, dice que salió de la tumba. Cuando nosotros escuchamos al hijo de la viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó con él? Dice la Biblia que Jesús, creo que fue Eliseo o Elías, que lo resucitó. El mismo Pedro resucitó a Dorcas. El mismo apóstol Pablo resucitó a Eutico en el capítulo 20 de Hechos. Es decir, que en todas esas resurrecciones nunca se menciona que vino el espíritu, que vino un alma desencarnada y poseyó ese cuerpo y ahora vino a la vida. No, las personas simplemente se despertaban de la muerte, porque la muerte es comparada a un sueño. Vamos a seguir. ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? Hasta ahora, ¿verdad que sí? Estamos bien. Ahora, ya que sabemos que es una parábola y que no es una historia literal, ¿cuál es el mensaje de esta parábola? ¿Por qué Jesús dijo esta parábola? Es interesante porque no nos vamos a quedar solamente con esa enseñanza. Vamos a buscar la reflexión, ¿sí o no? En el mismo capítulo 16, estamos en Lucas capítulo 16, en el verso 1, allí se habla del mayordomo infiel. Y allí comienza la historia diciendo, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Es decir, que el contexto en que Jesús dice esta parábola de rico y Lázaro, está hablando de la riqueza, está hablando de la grandeza. Y él está comparando tanto las riquezas materiales con la pobreza que presentaban otros. Pero vamos a ver cuál pobreza y cuál riqueza. Dice allí que había un hombre que tenía un mayordomo, ¿verdad que sí? Que este era rico. Si era mayordomo era porque era un hombre pudiente y tenía un mayordomo que prácticamente era el pobre. Pero ahí mismo en la historia de Lucas 16, verso 19, comenzando el verso 19, dice, había un hombre que rico, y había que un pobre, un mendigo, que dice allí que caía en las migajas de la mesa de rico. ¿Y qué hacía ahí? Ansiaba y tomaba esas migajitas que caían de la mesa. ¿Verdad que sí? Ahora, yo quiero que ustedes, mis hermanos, puedan notar
algunos puntos claves que se dan en esta parábola. Ustedes notaron que en la parábola del rico y Lázaro se menciona pan. Dice aquí, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro que se echaba a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de la migaja de rico, y a los perros que lamían su llaga. Es decir, primero notamos que se menciona el pan, se menciona la mesa, caían de la mesa, ¿verdad que sí? Las migajas también que caían también de la mesa, y también habla de perros. ¿Qué hacían los perros con Lázaro? Le lamían ¿qué? Su llaga. Hay una historia muy parecida que Jesús empleó en aquellos tiempos, que es lo mismo que está diciendo en esta parábola, y es la misma confrontación. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15 y el verso 21. Mateo capítulo 15 y el verso 21 nos dice lo siguiente. San Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante dice lo siguiente. Recuerden ahora, les voy a repetir nuevamente. Hablamos de pan, hablamos de mesa, hablamos de migajas y hablamos de ¿qué? De perro. Esos 4 elementos los vamos a notar en esta misma historia que Jesús mencionó. Dice el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, que se fue a la región de Tiro y Sidón. Déjeme decirle que la región de Tiro y Sidón no pertenecían a Israel. Jesús se fue a predicar a los gentiles. Ahora, cuando nosotros estudiamos quiénes eran los gentiles, recuerden que los judíos despreciaban a los gentiles. Ustedes se recuerdan a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. ¿Cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy mujer samaritana, dame de beber? Y dice el texto, porque los judíos samaritanos no se llevaban entre sí, había una enemistad. En el libro, en el capítulo 15 de Hechos, se menciona también que Pedro le dijo allí que Dios no hacía excepción de personas cuando él le predicó a Cornelio, porque Cornelio era gentil, ¿verdad que sí? Es decir, que había una enemistad entre los judíos con los gentiles, porque ellos creían que la salvación solamente era para ellos y que los gentiles no tenían derecho a nada. ¿Me doy a entender? Ahora, seguimos. Dice aquí, verso 22. Entonces, una mujer cananea, ¿de dónde era la mujer? Cananea. ¿Se acuerdan que los cananeos, los Canaán, vino el cananeo, eran gentiles, no eran del pueblo de Dios, no eran israelitas? Dice allí, una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. ¿Por qué? Por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió y dijo: ¿no soy yo enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel? Ustedes saben que Jesús aquí lo que utilizó fue el mismo lenguaje que los judíos creían. O sea, Jesús fue enviado para predicarle a los judíos, a Israel, porque era su pueblo, ¿verdad que sí? No a los gentiles. Pero vamos a seguir leyendo. Dice algo más. Él respondió y dijo: ¿no soy yo enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, oiga, la mujer cananea se postró ante Jesús y le dijo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a qué? A los perros. Encontramos la palabra pan y encontramos la palabra perro, la misma que encontramos en la historia que estamos analizando, ¿sí o no? Seguimos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen ¿de qué? De las migajas. La migaja no se menciona en la historia del rico y Lázaro. Sí. Claro que sí. Que caen de la ¿qué? De la mesa de su amo. Encontramos la palabra pan, migaja, encontramos la mesa y encontramos los perros, ¿verdad que sí? Hermano, esta historia representa algo interesante tanto para aquel tiempo como para nosotros. Yo les mencionaba que los judíos consideraban a los gentiles como perros. Ellos los repudiaban a los gentiles. Ellos creían que la salvación solamente era para ellos. Jesús ahora se hace eco de lo que ellos creían y le dice, y era para probar la fe de la mujer. Jesús le dijo: no está bien que de la provisión de la persona, de lo que tiene mi pueblo, que es Israel, se lo den a los perrillos.
Pero Jesús está probando la fe. Pero la mujer responde, no, espérate, Jesús, yo sé que la salvación es para ellos, pero aún los perrillos, aún nosotros los gentiles, dice la Biblia, queremos comer de esa migaja que cae de la mesa. La fe de esta mujer fue una fe tan poderosa que dice la Biblia que Jesús hizo provisión para ella. Jesús cumplió el pedido de ella. Lo que ella quería y anhelaba, Jesús se lo dio. Es decir, mis hermanos, que Lázaro representa a los gentiles. Oigan bien, Lázaro representa a los gentiles. ¿Saben por qué? Porque los gentiles tenían la salvación. Recuerdan que Lázaro era el mendigo, el que ansiaba de comer de rico, ¿verdad que sí? Representa a los gentiles que tenían todo, pero lo trataban como perro. Y el rico representa a los judíos que recibieron el tesoro de la salvación. Es decir, ellos tenían todo lo bueno, pero aún así repudiaron al Mesías, repudiaron a Cristo Jesús. Y hoy por hoy ellos no han aceptado todavía a Jesús. Ustedes saben que ellos todavía creen que Jesús no ha llegado. Solo se salvarán algunos gentiles, según lo que ellos creían. Ustedes saben esa partecita cuando dice que las migajas caían de la mesa de rico. ¿Ustedes saben qué representa eso? Ustedes han escuchado muchas historias de personas gentiles que no eran del pueblo de Israel, que fueron salvos y fueron sanados. Rahab la ramera, ¿de dónde era? Dice que era de otro pueblo diferente a Israel. Ella comió de la migaja que caían de la mesa. Claro que sí, se salvó. Ella era gentil y comió de esa migaja. Ustedes escucharon la historia de Naamán el sirio que tenía lepra. ¿Qué pasó con Naamán? Dice que Eliseo lo sanó por el poder de la palabra de Dios. ¿Comió él de la migaja que caían de la mesa? Claro que sí. Encontramos también allí la viuda de Sarepta, que era de otro lugar. ¿Comió ella de la migaja? Claro que sí. La migaja representa, mis hermanos, claramente a que la salvación la tenían los judíos, pero los gentiles comían de vez en cuando de esa salvación que es Cristo Jesús. Amén. Dice el texto para terminar, dice, oigan a Moisés y a los profetas. Eso fue lo que le dijo Abraham. Oigan a Moisés y a los profetas. ¿Saben qué? Si ustedes notan la historia, el mendigo, o Lázaro, le decía, no padre Abraham. ¿Quiénes tenían a Abraham por padre? Los judíos. Los judíos eran que siempre decían padre, porque ellos creían que Abraham era su padre. ¿Verdad que sí? Dice ahora que el mismo Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen el Antiguo Testamento, tienen la Torá y usted tiene la luz. Óiganlo a ellos, ¿verdad que sí? Óiganlo a ellos. Entonces ahora Lázaro le dice, no. Vamos a leer el que dice en la última parte del versículo. San Lucas 16. Dice aquí la última parte. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos de ellos se levanten de los muertos. Hermano, cuando Jesús resucitó a Lázaro del capítulo 11, no a este Lázaro, sino Lázaro el amigo de Jesús, los mismos judíos se contrapiraron con el gobierno de aquellos tiempos y no aceptaron, o decían, vamos a mentir porque Jesús hizo este milagro, no vamos a aceptar ese milagro, y dijeron ellos claramente que lo que Jesús hacía era falso. Aún ellos viendo que Jesús levantaba a los muertos y que ellos eran testigos oculares, se confabularon para decir que Jesús no hacía tales cosas. Y por eso, mis hermanos, ellos perdieron prácticamente la salvación. Eso está en Juan capítulo 11, verso 53. Esta historia o esta parábola de rico y Lázaro nos da una enseñanza para nosotros. ¿Saben qué es? Primero, el rico, la persona pudiente, sea de la iglesia o sea del mundo secular, no tiene la obligación, pero sí tiene el deber, porque Dios es el que suple todo, para ayudar a los demás. Esa es una de las enseñanzas que nos deja. Tienen el deber de ayudar a los demás. Dicho sea de paso, hay pasajes bíblicos que se mencionan, personas que no eran cristianos, que hasta donaron iglesias para que el pueblo se congregara. Yo conozco también muchas personas que no son cristianos, que han ayudado en la construcción de algunos locales de nuestra iglesia. Y eso es bueno porque están contribuyendo con la obra de Dios. ¿Verdad que sí? Siempre y cuando todo sea lícito, toda cosa sea buena, es permitido, claro está. Eso representa, cada persona pudiente debería ayudar a los pobres, pero también representa
a que cada uno de nosotros, cada día, tenemos que apreciar la salvación que tenemos en Cristo Jesús. No tirarla como la migaja por el suelo, como hacían el rico. No tirar eso para que las personas sean tratadas como perros, para que coman. No, nosotros como cristianos tenemos el deber de ayudar a los demás para que conozcan a Jesús. Hay muchas personas mendigando, como lo hacía Lázaro, que están en las calles, ¿verdad que sí? Que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Nosotros tenemos el deber, bíblicamente hablando, para ayudar a esa persona, no solamente en lo material, que no es tan importante, sino en lo espiritual. ¿Comprobamos nosotros que esto es una parábola, sí o no? Claro que sí. ¿Nos deja una gran enseñanza, una gran lección a nuestra vida espiritual? Claro que sí. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, que Dios me le guarde, y recuerden, siempre estudien la Biblia para que no caigamos en errores doctrinales de otras denominaciones. Mateo 24:24 dice que vendrán personas que se harán pasar por maestros para engañar aún a los escogidos de Dios. Usted y yo somos escogidos de Dios. Usted y yo somos personas apartadas de Dios. Y necesitamos claramente afianzar nuestra fe con un escrito está. Que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, es un placer, Señor, estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre, por permitir que una vez más se haya expuesta tu palabra. Esperando, Señor, que esa palabra no haya caído en el vacío, sino que la apliquemos a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual, y que podamos, Señor, ayudar a otros para que conozcan este gran mensaje, Señor. Sabemos, Señor, por tu palabra que los muertos nada saben. Sabemos, Señor, por tu palabra que cuando tú vengas en poder y gloria en tu segunda venida, nos llevará cada uno de nosotros al reino de los cielos, Señor. Amén. Ayúdanos a prepararnos cada día, Señor, a estar firme en tu camino. Conságranos, Señor, cada día a ti. Amén. Y envía tu Espíritu Santo para que siempre permanezca en nuestro corazón y nos dé discernimiento de tu palabra. Amén. Danos, Señor, ese ánimo para poder escudriñar tu palabra a diario, Señor. Que podamos orar antes de leerla, y sobre todo que cada vez que leamos la palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón. Amén. Que si algún día necesitamos algún texto bíblico para aplicarlo o enseñar a algún hermano, lo podamos tener grabado en nuestra memoria, en nuestro corazón. Amén. De tal manera, Señor, que pueda ser algo edificante para aquella persona que va a escuchar tu palabra. Mira, Señor, te pido también por la comida que prepararon los hermanos. Amén. Que sea de gran provecho para nosotros, ya que recibimos tu comida espiritual, Señor. Ayuda a que esa comida también sea santificada por tu palabra, por tu poder, y que pueda caer bien a nuestro organismo. Amén. Te damos gracias, Señor, por cada visita, por cada persona que dejó Amén. Su hogar y está aquí y que escuchó tu palabra y tu mensaje. Y sobre todo, Señor, que pueda permanecer, Señor, Cristo Jesús morando en nuestros corazones, en nuestra familia y en nuestros hogares. Amén. Te damos gracias, Señor, y gracias, te pedimos Dios. Todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.